Nunca pensé que la casa donde crecí, esa que guardaba los recuerdos más preciados de mi infancia, se convertiría en el centro de una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Desde que mis padres fallecieron, ese lugar se había transformado en algo más que 4 paredes y un techo. Era el último vínculo tangible con ellos, con mi pasado, con todo lo que alguna vez conocí como hogar. Me llamo Mariana, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces, las personas que creemos conocer mejor pueden ser las que más nos sorprenden, y no siempre de la manera que esperamos. Recuerdo como si fuera ayer el día en que mi esposo, Alejandro, y yo nos mudamos a esa casa después del funeral de mis padres. El aroma a café recién hecho que siempre inundaba la cocina por las mañanas ya no estaba, ni tampoco el sonido de la vieja radio de mi padre sintonizando las noticias. Sin embargo, cada rincón parecía susurrarme historias de tiempos más felices. Alejandro, al principio, parecía entender lo importante que era este lugar para mí. Me abrazaba mientras yo lloraba frente a las fotos familiares que adornaban las paredes del pasillo, me ayudaba a ordenar las cosas de mis padres, decidiendo qué guardar y qué donar. «Tómate tu tiempo, mi amor», me decía con una sonrisa que yo creía sincera. «Sé lo mucho que significa este lugar para ti». Pero conforme pasaban las semanas, algo comenzó a cambiar. Notaba cómo Alejandro miraba alrededor de la casa con un brillo diferente en los ojos, uno que no reconocía. Al principio eran comentarios sutiles: «¿Te has fijado en lo grande que es este lugar para nosotros dos?», o «¿Sabes cuánto podríamos obtener si decidiéramos vender?». Yo los ignoraba, pensando que solo intentaba ayudarme a ver el lado práctico de las cosas. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del jardín, esas que mi madre cuidó con tanto esmero durante años, Alejandro se acercó con una taza de café en la mano. Su expresión era seria, y supe que algo importante estaba por venir. «Mariana, creo que es momento de que hablemos sobre la casa», comenzó, su voz intentando sonar casual, pero yo podía notar la tensión subyacente. «He estado pensando, y creo que lo mejor sería venderla. Piénsalo. Con ese dinero podríamos hacer tantas cosas: viajar, invertir en un negocio propio, incluso comprar una casa más moderna en un mejor barrio». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Las palabras de Alejandro resonaban en mis oídos, pero mi mente se negaba a procesarlas completamente. ¿Vender la casa? ¿Cómo podía siquiera sugerirlo? «Alejandro, no puedo creer lo que estoy escuchando», respondí, intentando mantener la calma. «Esta casa no es solo un inmueble que podemos vender al mejor postor. Es parte de mí, de mi historia. Aquí crecí, aquí pasé los mejores momentos con mis padres. No puedo simplemente deshacerme de ella como si fuera cualquier cosa». Vi cómo su expresión cambiaba, una sombra de frustración cruzando su rostro. «Mariana, sé que tienes un vínculo emocional con este lugar, pero tenemos que ser prácticos. Piensa en nuestro futuro, en las oportunidades que estamos dejando pasar por aferrarnos al pasado». Esa conversación fue solo el comienzo. Los días siguientes, el tema de la venta de la casa se convirtió en el elefante en la habitación. Cada vez que intentábamos hablar de cualquier cosa, de alguna manera, Alejandro encontraba la forma de volver a ello. Sus argumentos se volvían más insistentes, más elaborados. Hablaba de inversiones, de cómo el mercado inmobiliario estaba en su mejor momento, de cómo podríamos usar el dinero para asegurar nuestro futuro financiero. Pero para mí, el futuro que él pintaba parecía vacío sin el ancla que representaba esta casa. Cada rincón guardaba una historia: la marca en la pared de la cocina donde mi madre medía mi altura cada año, el viejo sillón del salón donde mi padre me leía cuentos antes de dormir, el árbol en el patio trasero donde construimos mi primera casa del árbol. ¿Cómo podía poner precio a esos recuerdos? Una tarde, la tensión finalmente estalló. Estábamos en la sala, frente al gran ventanal que daba al jardín. El sol de la tarde bañaba la habitación con una luz dorada, pero el ambiente entre nosotros era todo menos cálido. «No entiendo por qué sigues siendo tan terca con esto, Mariana», exclamó Alejandro, su voz elevándose más de lo habitual. «Es solo una casa, por el amor de Dios. Podemos crear nuevos recuerdos en otro lugar». Sentí como la sangre me hervía. ¿Solo una casa? ¿Cómo puedes decir eso? Esta casa es lo único que me queda de mis padres, Alejandro. No puedo simplemente venderla y pretender que no significa nada para mí. Tus padres se han ido, Mariana.
No volverán solo porque te aferres a este lugar, respondió él, sus palabras cortando como cuchillos. Fue en ese momento cuando vi algo en sus ojos que nunca antes había notado. No era comprensión, ni siquiera frustración. Era una fría determinación, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba superar para lograr su objetivo. No voy a vender la casa, Alejandro. Es mi decisión final, declaré, mi voz temblando pero firme. Su reacción me dejó helada. En lugar de tratar de entender o al menos respetar mi decisión, vi cómo su rostro se contorsionaba de rabia. Tú no entiendes nada sobre dinero y oportunidades, Mariana. Esto no es un maldito capricho. Estás arruinando nuestro futuro por un montón de ladrillos viejos. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero me mantuve firme. Esta es mi herencia, Alejandro. No solo el valor monetario, sino todo lo que representa. No voy a renunciar a ello. La discusión continuó, cada vez más acalorada. Alejandro lanzaba argumentos tras argumentos, su voz elevándose con cada frase. Yo me mantenía en mi posición, aunque por dentro temblaba. Nunca lo había visto así, tan fuera de sí, tan diferente al hombre con el que me había casado. Cuando finalmente se marchó dando un portazo, me quedé sola en la sala, rodeada del silencio y los recuerdos. Miré alrededor, a las fotos familiares, a los muebles que habían sido testigos de tantos momentos felices. Y fue entonces cuando me di cuenta, no estaba luchando solo por una casa. Estaba luchando por preservar una parte esencial de mí misma, una parte que Alejandro parecía incapaz de comprender o respetar. Esa noche, acostada en la cama que una vez perteneció a mis padres, tomé una decisión. No importaba lo que pasara, no dejaría que nadie me arrebatara este lugar, ni los recuerdos que guardaba. Pero también entendí que la batalla que tenía por delante no sería fácil. Alejandro había mostrado una faceta que yo desconocía, y algo me decía que esto era solo el comienzo. Mientras miraba por la ventana, hacia el jardín que tantas veces había sido escenario de risas y juegos en mi infancia, sentí una mezcla de determinación y miedo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: lucharía con todas mis fuerzas por mantener vivo el legado de mis padres, por honrar su memoria y por proteger el hogar que con tanto amor habían construido. Lo que no sabía en ese momento era cuán lejos llegaría Alejandro en su intento por conseguir lo que quería, ni cómo esa lucha por mi herencia se convertiría en una batalla por mi propia identidad y libertad. Pero esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, no me rendiría. Esta casa, mi hogar, era mucho más que paredes y techo, era el corazón de mi historia, y estaba dispuesta a defenderla con todo lo que tenía. Los días siguientes a nuestra gran discusión fueron tensos. Alejandro y yo apenas nos dirigíamos la palabra, moviéndonos por la casa como fantasmas, evitando encontrarnos. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio de mi padre, rodeada de sus libros y papeles, buscando consuelo en los recuerdos que cada objeto evocaba. Alejandro, por su parte, parecía pasar cada vez más tiempo fuera de casa, llegando tarde por las noches con el pretexto de trabajo extra en la oficina. Una tarde, no pude soportar más la atmósfera asfixiante que reinaba en la casa. Necesitaba aire, espacio para pensar. Decidí salir a caminar por el vecindario, ese barrio tranquilo donde cada calle guardaba una historia de mi infancia. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre que prometió amarme y apoyarme se había convertido en alguien que parecía ver solo el valor monetario de mis recuerdos más preciados? Después de un par de horas, regresé a casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En cualquier otro momento, habría sido un espectáculo hermoso, pero en ese instante, solo sentía un peso en el pecho, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar irremediablemente. Al acercarme a la entrada, vi a Alejandro. Estaba de pie en el porche, su figura recortada contra la luz del atardecer. Había algo en su postura, en la forma en que me miraba, que me hizo detenerme por un instante. Su mirada era fría, calculadora, tan diferente de la calidez que alguna vez vi en esos mismos ojos. ¿Decidiste si vas a vender la casa?, preguntó sin preámbulos, su voz cortante rompiendo el silencio del atardecer. Sentí como si me hubieran dado una bofetada.
Después de días de silencio, ¿esto era lo primero que tenía para decirme? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Alejandro, ya hablamos de esto. Mi decisión no ha cambiado. Esta casa no está en venta. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus puños se cerraban a los costados de su cuerpo. ¿Sabes cuál es tu problema, Mariana?, dijo, dando un paso hacia mí. Su voz era baja, pero cargada de una ira que nunca antes había escuchado en él. ¿Qué piensas que puedes decidir sola? La vida no funciona así. Algo en su tono, en la forma en que se acercaba, hizo que todas mis alarmas internas se dispararan. Di un paso atrás, instintivamente. ¿Y tú crees que puedes tomar lo que no te pertenece?, respondí, sorprendida por mi propia audacia. Esta casa es mía, Alejandro. Mi herencia, mi decisión. No vi venir lo que sucedió a continuación. En un movimiento tan rápido que apenas pude registrarlo, Alejandro levantó su pierna y, con una fuerza brutal, me golpeó en la parte baja de la pierna. El dolor fue inmediato e intenso. Sentí cómo perdía el equilibrio, como el mundo giraba a mi alrededor mientras caía al suelo duro del porche. Por un momento, todo quedó en silencio. El dolor pulsaba en mi pierna, pero era como si mi mente no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Miré hacia arriba, hacia el rostro de Alejandro, buscando, ¿qué? ¿Arrepentimiento? ¿Shock por sus propias acciones? Lo que vi me heló la sangre. Una sonrisa, fría y satisfecha, se dibujaba en sus labios. ¿Crees que puedes caminar a casa con una pierna rota por esta carretera desierta?, dijo, su voz cargada de una burla cruel. De ninguna manera. Intenté moverme, levantarme, pero el dolor era insoportable. Cada movimiento enviaba ondas de agonía por todo mi cuerpo. Alejandro, logré decir entre dientes, ¿qué has hecho? Su risa, esa risa que alguna vez me pareció cálida y reconfortante, ahora sonaba como el eco de una pesadilla. Vas a aprender a no desafiarme, Mariana, dijo, inclinándose sobre mí. Su aliento cálido en mi oído contrastaba con la frialdad de sus palabras. Tal vez unas horas aquí fuera te ayuden a reconsiderar tu posición sobre la casa. Y con eso, se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, tendida en el porche, incapaz de creer lo que acababa de suceder. El hombre con el que me había casado, el hombre que había prometido amarme y protegerme, acababa de atacarme y abandonarme. Las horas que siguieron fueron una mezcla borrosa de dolor, miedo y una creciente sensación de irrealidad. El sol se puso completamente, sumiendo el vecindario en la oscuridad. Las luces de las casas vecinas se encendieron una a una, pero nadie pasó por allí, nadie notó a la mujer herida en el porche de los Martínez. Intenté arrastrarme hacia la puerta varias veces, pero el dolor en mi pierna era demasiado intenso. Cada movimiento se sentía como si 1000 agujas se clavaran en mi carne. Grité, llamé a Alejandro, rogué que abriera la puerta, que me dejara entrar. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio de la noche y el eco de mis propios gritos. Conforme pasaban las horas, el frío de la noche comenzó a calar en mis huesos. Temblaba incontrolablemente, tanto por el dolor como por la temperatura descendente. Mi mente vagaba entre momentos de claridad aterradora y periodos de confusión nebulosa. En algún momento, comencé a pensar en mis padres. ¿Qué dirían si me vieran así? ¿Cómo habían pasado de criar a una niña feliz en esta casa a tener a su hija tirada en el porche, herida por el hombre que se suponía debía amarla? Fue en ese momento, en lo más profundo de mi desesperación, cuando algo cambió dentro de mí. Una chispa de determinación, pequeña al principio, pero que fue creciendo con cada minuto que pasaba. No iba a dejar que Alejandro ganara. No iba a permitir que me quitara no solo mi casa, sino también mi dignidad, mi fuerza. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, comencé a arrastrarme hacia el borde del porche. Cada centímetro era una agonía, pero me negué a rendirme. Usé mis manos y la pierna que aún podía mover para impulsarme lentamente. El roce del suelo áspero contra mi piel era doloroso, pero lo ignoré. Tenía un objetivo, llegar a la calle, donde tal vez alguien pudiera verme, ayudarme. No sé cuánto tiempo me tomó recorrer esa corta distancia.
Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía el siguiente movimiento, el siguiente tirón, el siguiente empuje. Cuando finalmente alcancé el borde del porche y pude ver la calle frente a mí, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Estaba más cerca de una posible ayuda, pero aún tan lejos. Fue entonces cuando vi las luces. Un auto se acercaba lentamente por la calle. Por un momento, el miedo me paralizó. ¿Y si era Alejandro, regresando para llevar su crueldad aún más lejos? Pero no, el auto era diferente, y se detuvo justo frente a la casa. Vi cómo se abrían las puertas y dos figuras salían apresuradamente. Una voz de mujer, cargada de preocupación, llegó hasta mí. «Oh, Dios mío. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado?» Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se desbordaron. «Ayuda», logré decir, mi voz apenas un susurro ronco. «Por favor, ayúdenme». La pareja se acercó rápidamente. El hombre se arrodilló a mi lado, examinando cuidadosamente mi pierna mientras su esposa llamaba a una ambulancia. Sus voces, sus preguntas, todo parecía llegar a mí a través de una neblina. Pero una cosa estaba clara en mi mente: había sobrevivido. Alejandro no había logrado quebrarme. Mientras esperábamos la ambulancia, con la amable pareja cuidando de mí, mi mente comenzó a aclararse. Sabía que lo que vendría después no sería fácil. Tendría que enfrentar preguntas, explicaciones, decisiones difíciles. Pero también sabía que esta noche había marcado un antes y un después en mi vida. Miré hacia la casa, esa casa que tanto había querido proteger, y me di cuenta de que ya no era el edificio lo que necesitaba salvar. Era a mí misma. Y mientras las sirenas de la ambulancia comenzaban a escucharse a lo lejos, hice una promesa silenciosa: esto no quedaría así. Alejandro no saldría impune de lo que había hecho. Y yo, Mariana, renacería de esta experiencia más fuerte que nunca. La ambulancia llegó, inundando la calle con sus luces rojas y azules. Mientras los paramédicos me atendían y me preparaban para el traslado al hospital, una última mirada a la casa me confirmó lo que ya sabía en mi corazón: mi lucha estaba lejos de terminar. Pero esta vez, lucharía no solo por una propiedad, sino por mi vida, mi dignidad y mi futuro. El viaje en ambulancia fue como un sueño febril. Las luces parpadeantes, las voces urgentes de los paramédicos y el dolor pulsante en mi pierna se mezclaban en una cacofonía de sensaciones que apenas podía procesar. Mi mente oscilaba entre la claridad y la confusión, fragmentos de lo sucedido aparecían y desaparecían como flashes de una película mal editada. Llegamos al Hospital General de San Antonio en lo que pareció un parpadeo. La sala de emergencias era un torbellino de actividad, médicos y enfermeras moviéndose con precisión coordinada, el sonido de monitores y el murmullo constante de conversaciones urgentes. Me trasladaron rápidamente a una sala de examen, donde un equipo médico comenzó a evaluar mi estado. «Señora, ¿puede decirnos qué pasó?», preguntó una doctora de mediana edad, sus ojos amables pero inquisitivos fijos en mí mientras examinaba mi pierna. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo admitir que el hombre que juró amarme y protegerme me había hecho esto? La vergüenza y el miedo luchaban dentro de mí, cerrando mi garganta y nublando mi mente. «Yo, me caí», logré murmurar finalmente, evitando la mirada de la doctora. «Fue un accidente». Vi el escepticismo en sus ojos, la forma en que intercambió una mirada con la enfermera a su lado. Pero no presionaron, al menos no en ese momento. «Bien, vamos a hacerle unas radiografías para ver el alcance del daño», dijo la doctora, su voz profesional pero teñida de una suavidad que me hizo sentir aún más vulnerable. Las horas siguientes fueron un borrón de pruebas, diagnósticos y decisiones médicas. La fractura era grave, requeriría cirugía y un largo periodo de rehabilitación. Mientras yacía en la cama del hospital, esperando ser llevada al quirófano, la realidad de mi situación comenzó a sentarse como un peso en mi pecho. Estaba sola. Alejandro, el hombre que debería estar a mi lado en un momento como este, era la razón por la que estaba aquí. Y mi familia, mis padres que siempre habían sido mi roca, ya no estaban. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y el constante pitido de las máquinas, nunca me había parecido tan fría y ajena.
Fue en ese momento de soledad absoluta cuando escuché una voz familiar. ¿Mariana? Dios mío, ¿qué ha pasado? Era Clara, mi mejor amiga desde la infancia. No sé cómo se había enterado, pero ahí estaba, su rostro una mezcla de preocupación y alivio al verme. Clara, susurré, y fue como si una presa se rompiera dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que llegué al hospital comenzaron a fluir libremente. Clara se acercó rápidamente, tomando mi mano entre las suyas. Estoy aquí, Mari. Estoy aquí contigo, dijo suavemente, y en ese momento, sentí que quizás, solo quizás, no estaba tan sola como pensaba. Los días siguientes fueron un torbellino de cirugía, dolor y lenta recuperación. Clara fue una presencia constante, turnándose con otras amigas para asegurarse de que nunca estuviera sola. Pero la pregunta que todos evitaban hacer pendía en el aire como una nube oscura: ¿qué había pasado realmente? Fue una semana después de la cirugía cuando finalmente encontré el valor para hablar. Clara estaba sentada junto a mi cama, leyendo una revista en voz baja, cuando las palabras ampliamente salieron de mí. Fue Alejandro, dije, mi voz apenas un susurro. Clara dejó caer la revista, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué?, preguntó, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Y así, palabra por palabra, le conté todo. La discusión sobre la casa, cómo Alejandro había cambiado, el golpe, las horas de agonía en el porche. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Clara pasaba de la incredulidad al horror y finalmente a una furia que nunca había visto en ella. Mariana, dijo cuando terminé, su voz temblando de emoción contenida, tienes que denunciarlo. Esto no puede quedar así. El miedo me invadió ante la idea. No puedo, Clara. ¿Y si no me creen? ¿Y si él? No, me interrumpió Clara con firmeza. No voy a dejar que el miedo te paralice. Estoy aquí contigo, y vamos a enfrentar esto juntas. Fue Clara quien me ayudó a contactar con un abogado, quien me sostuvo la mano mientras hacía la denuncia en la policía, quien me defendió cuando algunos conocidos mutuos dudaron de mi versión. ¿Alejandro? ¿Estás segura, Mariana? Él siempre pareció tan amable. Pero con cada paso que daba, con cada obstáculo que superaba, sentía que una parte de mí, una parte que creía perdida, comenzaba a despertar. Ya no era la víctima indefensa en el porche de mi casa. Era una sobreviviente, y estaba decidida a reclamar mi vida. La rehabilitación fue un proceso largo y doloroso. Cada día era una lucha, no solo para recuperar la movilidad de mi pierna, sino también para reconstruir mi confianza y mi sentido de seguridad. Hubo días en los que el dolor, tanto físico como emocional, parecía demasiado para soportar. Días en los que quería rendirme, en los que la idea de enfrentar a Alejandro en los tribunales me aterrorizaba hasta el punto de la parálisis. Pero en esos momentos de oscuridad, recordaba la promesa que me había hecho a mí misma esa noche en el porche. No dejaría que Alejandro ganara. No permitiría que me quitara no solo mi casa, sino también mi dignidad, mi fuerza. Poco a poco, paso a paso, comencé a reconstruir mi vida. La terapia física se convirtió en una rutina diaria, cada pequeño progreso una victoria personal. Las sesiones con mi psicóloga, aunque dolorosas, me ayudaron a procesar el trauma y a redescubrir mi propia fuerza interior. Fue durante una de estas sesiones cuando mi psicóloga, la doctora Ramírez, me hizo una pregunta que cambiaría el curso de mi recuperación. Mariana, ¿qué quieres hacer cuando todo esto termine? ¿Cuáles son tus sueños, tus ambiciones? Me quedé en silencio por un momento, dándome cuenta de que hacía mucho tiempo que no pensaba en mí misma de esa manera. Había estado tan enfocada en sobrevivir, en sanar, que había olvidado soñar. Yo, siempre quise trabajar en una gran empresa, dije finalmente, sorprendida por mis propias palabras. Estudié administración de empresas, pero después de casarme con Alejandro, de alguna manera esos sueños quedaron en segundo plano. La doctora Ramírez sonrió alentadoramente. ¿Y qué te impide perseguir ese sueño ahora? Esa pregunta fue como un catalizador. En las semanas siguientes, mientras continuaba con mi rehabilitación física, también comencé a trabajar en mi futuro profesional. Actualicé mi currículum, me puse en contacto con antiguos compañeros de universidad, incluso tomé algunos cursos en línea para ponerme al día con las últimas tendencias en gestión empresarial.
El proceso legal contra Alejandro avanzaba lentamente, pero ya no dejaba que eso dominara mi vida. Cada vez que recibía una notificación del juzgado o tenía que reunirme con mi abogado, me recordaba a mí misma que esto era solo un capítulo de mi historia, no toda mi historia. Fue en una tarde de primavera, casi 6 meses después del incidente, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era de una de las empresas más grandes de la ciudad, respondiendo a una solicitud de empleo que había enviado semanas atrás. Señora Martínez, dijo la voz al otro lado de la línea, nos gustaría invitarla a una entrevista para el puesto de gerente de proyectos. Sentí como mi corazón se aceleraba. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la chance de demostrarme a mí misma y al mundo que era más que una víctima, que era una profesional capaz y valiosa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré alrededor de la habitación que una vez compartí con Alejandro. Las paredes que alguna vez me parecieron sofocantes ahora se sentían como un capullo del que estaba a punto de emerger. La casa que había sido el centro de tanta lucha y dolor ahora se estaba convirtiendo en un símbolo de mi resistencia y renacimiento. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín, bañado por la luz de la luna. Los rosales que mi madre había plantado años atrás estaban en plena floración, sus pétalos un recordatorio de la belleza que puede surgir incluso después de los inviernos más duros. Lo logré, mamá, papá, susurré a la noche. No de la manera que esperaba, pero lo logré. Y esto es solo el comienzo. Mientras me alejaba de la ventana, sentí una sensación de paz y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. El camino por delante aún sería difícil, lo sabía. El juicio contra Alejandro, la adaptación a un nuevo trabajo, la continua recuperación de mi cuerpo y mi mente, todo ello presentaría desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarlos. Ya no era la Mariana que temblaba ante la ira de Alejandro, ni la que yacía rota en el porche de su casa. Era una nueva versión de mí misma, forjada en el fuego de la adversidad, más fuerte y resiliente de lo que jamás había imaginado. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Y estaba lista para vivirlo plenamente, sin miedo, sin arrepentimientos. La supervivencia inesperada se había convertido en un renacimiento, y yo estaba lista para abrazar cada momento de esta nueva oportunidad que se me había dado. Los días previos a mi entrevista en la empresa fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Cada mañana, me despertaba con una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. La rehabilitación de mi pierna seguía siendo parte de mi rutina diaria, pero ahora se complementaba con horas de preparación para la entrevista. Clara, fiel a su palabra, estaba conmigo en cada paso del camino. Una tarde, mientras repasábamos posibles preguntas de la entrevista en la cocina de mi casa, ella mencionó algo que había estado rondando en mi mente. Mari, dijo, su voz cuidadosamente neutral, ¿has pensado en qué harás con la casa si consigues el trabajo? Me quedé en silencio por un momento, mirando alrededor de la cocina. Cada rincón guardaba un recuerdo, la marca en la pared donde mi madre medía mi altura cada año, la vieja cafetera que mi padre se negaba a reemplazar porque decía que hacía el mejor café del mundo. Pero también estaban los recuerdos más recientes, los oscuros, los que me hacían estremecer. No lo sé, Clara, respondí finalmente. Esta casa, es complicado. Por un lado, es todo lo que me queda de mis padres. Por otro, es donde Alejandro te hizo daño, completó Clara suavemente. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Exacto. A veces pienso en venderla, usar el dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Pero luego me siento culpable, como si estuviera traicionando la memoria de mis padres. Clara tomó mi mano entre las suyas. Mari, tus padres querrían que fueras feliz y te sintieras segura. Si quedarte aquí te hace daño, no creo que ellos quisieran eso para ti. Sus palabras resonaron en mí, plantando la semilla de una idea que crecería en los días siguientes. El día de la entrevista llegó más rápido de lo que esperaba. Me paré frente al espejo, ajustando mi traje cuidadosamente elegido. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer que apenas reconocía, más delgada, con líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero también con una chispa de determinación que no había estado allí antes. El edificio de la empresa era imponente, todo vidrio y acero que se elevaba hacia el cielo.
Mientras subía en el ascensor hacia el piso de recursos humanos, sentí que mi corazón latía con fuerza. Esto era más que una entrevista de trabajo, era mi oportunidad de reclamar mi vida, de demostrarme a mí misma que podía ser más que la suma de mis traumas. La entrevista en sí fue intensa. Me enfrenté a un panel de 3 ejecutivos, cada uno haciendo preguntas incisivas sobre mi experiencia, mis habilidades, mis objetivos. En un momento, uno de ellos mencionó el vacío en mi currículum, el tiempo que había estado fuera del mercado laboral. Sentí que se me secaba la boca. Este era el momento que había temido y para el que me había preparado. Enfrenté algunos desafíos personales, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Pero esa experiencia me ha enseñado sobre resiliencia, adaptabilidad y la importancia de mantener la calma bajo presión. Creo que estas son habilidades valiosas que puedo aportar a su equipo. Vi un destello de respeto en los ojos de los entrevistadores. La conversación fluyó más fácilmente después de eso, y cuando salí de la sala de conferencias una hora después, sentí una mezcla de agotamiento y euforia. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Me sumergí en la planificación de mi futuro, permitiéndome, por primera vez en mucho tiempo, soñar con posibilidades. Fue durante este tiempo de reflexión que tomé una decisión sobre la casa. Una tarde, mientras Clara y yo tomábamos café en el patio trasero, compartí mi plan con ella. He decidido no vender la casa, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Clara me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Estás segura, Mari? Después de todo lo que pasó aquí. Asentí. Estoy segura. Esta casa era el sueño de mis padres, el hogar que construyeron con amor. No voy a dejar que las acciones de Alejandro me lo arrebaten. Pero, añadí, viendo la preocupación en los ojos de Clara, tampoco voy a vivir aquí, al menos no por ahora. Le expliqué mi plan: si conseguía el trabajo, alquilaría un apartamento cerca de la oficina. La casa la convertiría en un hogar de acogida temporal para mujeres que escapan de situaciones de abuso doméstico. Es perfecto, Mari, dijo Clara, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tus padres estarían tan orgullosos. Fue en ese momento, compartiendo mis planes con mi mejor amiga en el jardín que tanto amaba mi madre, cuando recibí la llamada. El trabajo era mío si lo quería. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Empaqué lo esencial para mudarme a un pequeño pero acogedor apartamento cerca de mi nuevo trabajo. La casa la preparé para su nuevo propósito, trabajando con una organización local de ayuda a víctimas de violencia doméstica para convertirla en un refugio seguro. Todo esto lo hice en silencio, sin que Alejandro supiera nada. Él seguía siendo una sombra en mi vida, una amenaza latente con el juicio pendiente. Pero cada día que pasaba, cada paso que daba hacia mi nueva vida, sentía que su poder sobre mí disminuía. Mi primer día en el nuevo trabajo fue una mezcla de nervios y emoción. Entré en el edificio de oficinas sintiéndome como una impostora, pero decidida a no dejar que esa sensación me dominara. Mi jefe, el CEO de la empresa, me recibió personalmente, mostrando un interés genuino en mis ideas y experiencia. Bienvenida a bordo, Mariana, dijo con una sonrisa cálida. Estamos emocionados de tener a alguien con tu perspectiva única en nuestro equipo. Esas palabras, ese reconocimiento de mi valor, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente apreciada por mis habilidades y no juzgada por mi pasado. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco fui encontrando mi ritmo en el nuevo trabajo. Cada pequeño logro, cada proyecto completado con éxito, era una victoria personal. Mis colegas se convirtieron en amigos, y el ambiente de la oficina en un refugio donde podía ser simplemente Mariana, la profesional competente, no la víctima o la sobreviviente. Fue durante una reunión de equipo, casi 2 meses después de haber empezado, cuando sucedió algo que sacudió mi recién encontrada estabilidad. Estábamos discutiendo un nuevo proyecto cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió. Y allí estaba él. Alejandro. El tiempo pareció detenerse. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones mientras mi corazón comenzaba a latir frenéticamente. Alejandro se quedó paralizado en la puerta, su rostro una máscara de shock que rápidamente dio paso a una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente.
Nuestros ojos se encontraron por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Vi en su mirada el reconocimiento, la sorpresa, y algo más, ¿miedo? ¿Culpa? No estaba segura. Fue mi jefe quien rompió el tenso silencio. Ah, Alejandro, llegas justo a tiempo. Tenemos algunas preguntas sobre el informe financiero del último trimestre. Alejandro pareció salir de su trance, apartando la mirada de mí y dirigiéndose a mi jefe. Por supuesto, disculpen la tardanza, murmuró, tomando asiento lo más lejos posible de mí. La reunión continuó, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué hacía Alejandro aquí? ¿Trabajaba para la misma empresa? ¿Cómo era posible que no lo supiera? Cuando la reunión terminó, salí rápidamente de la sala, necesitando aire, espacio para procesar lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera llegar al ascensor, escuché su voz. Mariana, dijo Alejandro, su tono una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. No sabía que trabajabas aquí. Me giré lentamente para enfrentarlo. El hombre frente a mí parecía tan diferente del monstruo de mis pesadillas. Se veía más pequeño, de alguna manera, menos intimidante. Pero los recuerdos de aquella noche aún estaban frescos en mi mente. Yo tampoco sabía que tú trabajabas aquí, Alejandro, respondí, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Hubo un momento de silencio incómodo. Vi cómo Alejandro abría y cerraba la boca, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. Si no tienes nada más que decir, tengo trabajo que hacer. Me di la vuelta para irme, pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Por todo. No me volví para mirarlo. No confiaba en mi capacidad para mantener la compostura si lo hacía. En cambio, respiré hondo y dije, tus disculpas no cambian lo que hiciste, Alejandro. Y ciertamente no cambian quién eres. Con eso, me alejé, dejándolo allí en el pasillo. Mientras el ascensor bajaba, sentí una mezcla de emociones, miedo, ira, pero también, sorprendentemente, una sensación de poder. Había enfrentado a mi agresor y había mantenido mi dignidad. Esa noche, sentada en mi nuevo apartamento, reflexioné sobre el encuentro. La presencia de Alejandro en mi lugar de trabajo era un desafío que no había anticipado. Pero también era una oportunidad para demostrar, tanto a él como a mí misma, cuánto había crecido y sanado. Tomé mi teléfono y llamé a Clara. Necesitaba compartir lo sucedido, necesitaba el apoyo de mi amiga. Mientras hablábamos, una cosa quedó clara, este encuentro inesperado no iba a descarrilar mi progreso. Era simplemente otro obstáculo a superar en mi camino hacia la recuperación y el empoderamiento. Colgué el teléfono sintiéndome más fuerte y decidida que nunca. El plan silencioso que había estado siguiendo, reconstruir mi vida, mi carrera, mi independencia, seguía en marcha. Y ni Alejandro ni nadie más iba a detenerme. Los días siguientes al encuentro con Alejandro fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Cada mañana, al prepararme para ir al trabajo, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. La posibilidad de cruzarme con él en cualquier momento me ponía nerviosa, pero me negaba a dejar que ese miedo controlara mi vida. Había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí como para permitir que su presencia me desestabilizara. Una semana después del incidente, mi jefe, el señor Ramírez, me llamó a su oficina. El corazón me dio un vuelco, temiendo que de alguna manera mi historia con Alejandro hubiera salido a la luz y estuviera afectando mi posición en la empresa. Mariana, pasa por favor, me dijo el señor Ramírez con una sonrisa cálida que me tranquilizó un poco. Quería hablar contigo sobre el nuevo proyecto que estamos por lanzar. Respiré aliviada y me senté frente a su escritorio. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles del proyecto, un ambicioso plan para expandir la empresa a nuevos mercados. El señor Ramírez escuchaba atentamente mis ideas, haciendo preguntas perspicaces y ofreciendo su propia visión. Estoy realmente impresionado con tu trabajo hasta ahora, Mariana, dijo al final de la reunión. Tu perspectiva fresca y tu habilidad para pensar fuera de la caja son exactamente lo que necesitábamos. Quiero que lideres este proyecto.
Me quedé sin palabras por un momento. Esta era una oportunidad enorme, un voto de confianza que no esperaba recibir tan pronto. Gracias, señor Ramírez, logré decir finalmente. Estoy emocionada por el desafío y prometo dar lo mejor de mí. Salí de su oficina sintiéndome como si flotara. Este era el reconocimiento que siempre había soñado, la prueba de que mi arduo trabajo y dedicación estaban dando frutos. Por un momento, olvidé completamente mis preocupaciones sobre Alejandro. Esa sensación de euforia duró hasta que llegué a mi escritorio y vi un correo electrónico que me heló la sangre. Era de Recursos Humanos, solicitando mi presencia en una reunión al día siguiente. El asunto del correo decía simplemente, discusión sobre ambiente laboral. Mi mente inmediatamente saltó a lo peor. ¿Había Alejandro dicho algo? ¿Estaba tratando de sabotear mi posición en la empresa? Pasé el resto del día distraída, incapaz de concentrarme completamente en mi trabajo, mi mente dando vueltas con todas las posibilidades. Esa noche, llamé a Clara para contarle sobre la situación. Como siempre, su voz al otro lado de la línea fue un ancla de calma en medio de mi tormenta interna. Mari, respira, me dijo con firmeza. No sabes de qué se trata la reunión. No dejes que el miedo te controle. Has llegado demasiado lejos para echarte atrás ahora. Sus palabras me recordaron lo mucho que había crecido, lo fuerte que me había vuelto. Tienes razón, dije, sintiendo que mi resolución se fortalecía. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaré con la cabeza en alto. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hacía sentir confiada y profesional. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, repetía en mi mente como un mantra: soy fuerte, soy capaz, merezco estar aquí. Al entrar en la sala, mi corazón casi se detiene. Allí, sentado junto a la representante de Recursos Humanos, estaba Alejandro. Por un momento, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero me obligué a mantener la compostura. Mariana, gracias por venir, comenzó la mujer de Recursos Humanos, cuyo nombre recordé que era Patricia. Por favor, toma asiento. Me senté lo más lejos posible de Alejandro, manteniendo mi mirada fija en Patricia. Podía sentir los ojos de Alejandro sobre mí, pero me negué a mirarlo. Hemos convocado esta reunión porque ha llegado a nuestra atención que existe una historia previa entre ustedes dos, continuó Patricia. Entendemos que esto puede crear un ambiente de trabajo incómodo, y queremos abordar la situación de manera proactiva. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué sabían exactamente? ¿Cuánto les había dicho Alejandro? Antes de continuar, dijo Patricia, quiero asegurarles a ambos que su privacidad es importante para nosotros y que cualquier información compartida aquí se manejará con la máxima discreción. Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, para mi sorpresa, fue Alejandro quien habló primero. Yo cometí un grave error en el pasado, dijo, su voz cargada de una emoción que no pude descifrar completamente. Lastimé a Mariana de una manera imperdonable. Entiendo si ella no quiere trabajar conmigo, y estoy dispuesto a pedir un traslado a otra sucursal si es necesario. Sus palabras me dejaron atónita. Este no era el Alejandro que conocía, el hombre que me había lastimado tan cruelmente. Por primera vez desde que entré en la sala, me permití mirarlo directamente. Lo que vi me sorprendió, parecía más pequeño, de alguna manera, con círculos oscuros bajo los ojos y una expresión de genuino arrepentimiento. Patricia me miró expectante. Mariana, ¿quieres compartir tu perspectiva? Tomé un respiro profundo, ordenando mis pensamientos. Lo que pasó entre Alejandro y yo es parte de un proceso legal en curso, comencé, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. No puedo entrar en detalles, pero quiero dejar algo claro, no dejaré que el pasado interfiera con mi desempeño profesional. He trabajado duro para llegar a donde estoy, y no permitiré que nada ni nadie me quite esta oportunidad. Vi un destello de algo, admiración, respeto, en los ojos de Alejandro, pero rápidamente aparté la mirada. Patricia asintió, tomando notas. Aprecio la honestidad de ambos. Nuestra prioridad es mantener un ambiente de trabajo saludable y seguro para todos.
Dado que ambos están en diferentes departamentos, no veo necesidad inmediata de realizar cambios en sus posiciones. Sin embargo, implementaremos algunas medidas para minimizar las interacciones entre ustedes. Pasó los siguientes minutos detallando estas medidas: horarios de almuerzo escalonados, asignación a diferentes equipos de proyecto, y un protocolo claro para manejar cualquier interacción necesaria por trabajo. Cuando la reunión terminó, sentí una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Había enfrentado uno de mis mayores miedos, estar en la misma habitación que Alejandro, discutir nuestro pasado, y había salido con mi dignidad y mi posición intactas. Al salir de la sala, Alejandro intentó hablar conmigo. Mariana, yo. Lo interrumpí con un gesto de la mano. No, Alejandro. Lo que tengas que decir, dilo a través de nuestros abogados. Me alejé con la cabeza en alto, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Por un lado, ver a Alejandro tan disminuido, tan arrepentido, me hacía sentir una extraña forma de poder. Ya no era la víctima indefensa, era una sobreviviente fuerte que lo había enfrentado en sus propios términos. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado mi pasado y había salido victoriosa. Mi trabajo, mi nueva vida, seguían intactos. Más aún, sentía que había dado un paso más en mi camino hacia la sanación. Tomé mi teléfono y llamé a Clara. Necesitaba compartir este momento con alguien que entendiera lo significativo que era. Lo hice, Clara, dije cuando contestó. Enfrenté a Alejandro en el trabajo y mantuve mi posición. Mari, estoy tan orgullosa de ti, exclamó Clara. Sabía que podías hacerlo. Eres la mujer más fuerte que conozco. Mientras hablaba con Clara, sentí que una sonrisa genuina se formaba en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Había sobrevivido a lo peor que Alejandro podía hacerme, y aquí estaba, más fuerte que nunca. ¿Sabes qué, Clara?, dije, sintiendo una repentina oleada de energía. Creo que es hora de celebrar. ¿Qué tal si salimos a cenar mañana? La risa alegre de Clara al otro lado de la línea fue todo el estímulo que necesitaba. Sí, había enfrentado un reencuentro impactante, pero había salido victoriosa. Y eso merecía ser celebrado. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había sido meses atrás. Esta Mariana era más fuerte, más sabia, más resiliente. Había enfrentado sus miedos y había triunfado. Lo lograste, me dije a mí misma en voz baja. Y esto es solo el comienzo. Con esa afirmación, me fui a la cama, lista para enfrentar lo que sea que el mañana pudiera traer. El reencuentro con Alejandro, lejos de desestabilizarme, me había mostrado cuánto había crecido. Y estaba lista para seguir creciendo, para seguir enfrentando desafíos, para seguir construyendo la vida que merecía. El impacto de este reencuentro resonaría en los días y semanas por venir, estaba segura. Pero ya no le temía al futuro. Lo esperaba con anticipación, lista para ver qué más podía lograr ahora que había recuperado mi poder. Los días posteriores a mi encuentro con Alejandro en la oficina pasaron en una especie de nebulosa. Por un lado, me sentía más fuerte que nunca, orgullosa de cómo había manejado la situación. Por otro, una parte de mí aún temía que en cualquier momento todo se derrumbara, que Alejandro encontrara alguna forma de sabotear mi nueva vida. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y nada catastrófico sucedía, comencé a relajarme un poco. Me sumergí en mi trabajo, determinada a demostrar que el señor Ramírez no se había equivocado al confiarme el nuevo proyecto. Pasaba largas horas en la oficina, a menudo siendo la última en irme. Mis colegas notaron mi dedicación y pronto me gané una reputación como alguien en quien se podía confiar para hacer el trabajo, sin importar cuán difícil fuera. Fue durante uno de esos largos días de trabajo cuando sucedió algo inesperado. Estaba en la sala de descanso, sirviéndome una taza de café bien entrada la noche, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Trabajas demasiado, Mariana». Me giré para encontrarme cara a cara con Alejandro. Por un momento, sentí que mi corazón se detenía, pero me obligué a mantener la calma. «Mi ética de trabajo no es de tu incumbencia, Alejandro», respondí, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz.
Él asintió, una expresión de arrepentimiento cruzando su rostro. Lo sé, lo sé. No estoy aquí para juzgarte. Solo, quería decirte que admiro cómo has manejado todo esto. Eres mucho más fuerte de lo que yo jamás fui. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Este no era el Alejandro que recordaba, el hombre que me había lastimado tan profundamente. Por un momento, no supe qué decir. Gracias, logré murmurar finalmente. Pero como dije antes, cualquier cosa que tengas que decirme, hazlo a través de nuestros abogados. Alejandro asintió nuevamente, respetando mi límite. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Y que voy a aceptar cualquier consecuencia que venga con mis acciones. Con eso, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándome sola con mis pensamientos y una taza de café que se enfriaba rápidamente. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, no pude dejar de pensar en ese breve encuentro. Las palabras de Alejandro resonaban en mi mente. ¿Realmente había cambiado? ¿Importaba si lo había hecho? Decidí llamar a Clara para compartir lo sucedido. Como siempre, su voz al otro lado de la línea fue un ancla de sensatez en medio de mi confusión. Mari, dijo después de escuchar mi relato, es natural que te sientas confundida. Pero recuerda, el arrepentimiento de Alejandro no borra lo que hizo. Tu perdón, si decides darlo algún día, debe ser para ti, no para él. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿Estaba lista para perdonar? ¿Quería hacerlo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Me sumergí aún más en mi trabajo, usando la concentración que requería como una forma de escapar de mis pensamientos conflictivos. El proyecto que estaba liderando comenzaba a tomar forma, y pronto me encontré presentando avances al señor Ramírez y a la junta directiva. Fue durante una de estas presentaciones cuando recibí la noticia que cambiaría todo. Acababa de terminar de exponer nuestros planes para la expansión cuando el señor Ramírez se levantó con una sonrisa. Excelente trabajo, Mariana, dijo, su voz llena de aprobación. De hecho, estamos tan impresionados con tu desempeño que queremos ofrecerte un ascenso. A partir del próximo mes, serás nuestra nueva directora de proyectos especiales. Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por la emoción. Este era el reconocimiento con el que siempre había soñado, la prueba tangible de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Gracias, señor Ramírez, logré decir finalmente. Es un honor. Prometo que no los defraudaré. Salí de la sala de juntas sintiéndome como si flotara. Había logrado no solo sobrevivir, sino prosperar. En ese momento, tomé una decisión. Era hora de cerrar definitivamente el capítulo de Alejandro en mi vida. Esa tarde, llamé a mi abogado y le di instrucciones para proceder con el acuerdo extrajudicial que Alejandro había propuesto semanas atrás. Quería que esto terminara, quería ser libre para concentrarme completamente en mi futuro sin la sombra del pasado acechándome. El proceso legal se resolvió sorprendentemente rápido después de eso. Alejandro cumplió su palabra y aceptó todas mis condiciones sin protestar. Cuando finalmente firmé los papeles que ponían fin a todo, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses, volver a la casa de mis padres. Conduciendo por las familiares calles de mi viejo vecindario, sentí una mezcla de nostalgia y aprehensión. ¿Cómo me sentiría al ver la casa donde había vivido tantos momentos felices, pero también donde había experimentado el peor momento de mi vida? Al llegar, me quedé un momento en el auto, mirando la fachada de la casa. Lucía exactamente igual que siempre, y sin embargo, todo había cambiado. Respiré hondo y salí del coche. El jardín estaba un poco descuidado, las plantas que mi madre tanto amaba necesitaban atención urgente. Hice una nota mental para contratar a alguien que se encargara de ello. Mientras caminaba hacia la puerta, cada paso se sentía como un viaje en el tiempo. Al entrar, el aroma familiar de la casa me golpeó como una ola. Por un momento, casi esperaba escuchar la voz de mi madre llamándome desde la cocina, o ver a mi padre sentado en su sillón favorito leyendo el periódico. Pero la casa estaba en silencio, esperando pacientemente a que alguien le devolviera la vida.
Recorrí cada habitación lentamente, dejando que los recuerdos fluyeran. En la cocina, recordé las tardes de domingo cocinando con mi madre. En el estudio de mi padre, casi podía oír el tecleo de su vieja máquina de escribir. Y en mi antigua habitación, me vi a mí misma como una niña, soñando con el futuro. Fue cuando llegué al porche trasero que las emociones me sobrepasaron. Allí, mirando el jardín bañado por la luz del atardecer, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por mis padres, por la niña que fui, por todo lo que había perdido y ganado en los últimos meses. Pero estas no eran lágrimas de tristeza o de miedo. Eran lágrimas de liberación, de aceptación, de un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía, pincelando el cielo de naranjas y rosas, sentí que algo dentro de mí también se transformaba. En ese momento, tomé otra decisión. No vendería la casa, como había considerado hacer en algún momento. En cambio, la mantendría, la restauraría, la llenaría de nueva vida y nuevos recuerdos. Esta casa, que había sido testigo de tanta alegría y tanto dolor, se convertiría en un símbolo de mi renacimiento. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre mi nuevo puesto en el trabajo y mis planes para la casa, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada minuto ocupado era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo mucho que había superado. Contraté a un equipo para restaurar la casa, asegurándome de que respetaran su esencia original pero dándole un toque fresco y moderno. El jardín volvió a florecer bajo el cuidado de un jardinero experto, y pronto las rosas que mi madre tanto amaba volvieron a perfumar el aire. Una tarde, mientras supervisaba los trabajos en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era el señor Ramírez. Mariana, dijo, su voz cargada de una emoción que no pude descifrar inmediatamente, tengo noticias. Alejandro ha dejado la empresa. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. ¿Se fue por su propia voluntad?, pregunté finalmente. Sí, respondió el señor Ramírez. Dejó una carta explicando que necesitaba un nuevo comienzo, en un lugar donde su pasado no lo persiguiera. Quería que lo supieras. Después de colgar, me senté en los escalones del porche, reflexionando sobre esta última pieza de información. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, cierta tristeza, y finalmente, una sensación de cierre. El último lazo que me unía a esa parte dolorosa de mi vida se había cortado. Esa noche, organicé una pequeña reunión en la casa recién restaurada. Invité a Clara, a algunos colegas del trabajo que se habían convertido en amigos, e incluso a la pareja que me había ayudado aquella terrible noche. Quería que la casa volviera a llenarse de risas y de vida. Mientras mis invitados llegaban y la casa se llenaba de conversaciones animadas y el tintineo de copas, me encontré sonriendo genuinamente. Miré alrededor, a las paredes que guardaban tantos recuerdos, a los nuevos muebles que representaban mi futuro, y sentí una profunda sensación de paz. En un momento de la noche, Clara me encontró sola en la cocina, preparando más aperitivos. ¿Cómo te sientes, Mari?, preguntó, sus ojos llenos de cariño y preocupación. Pensé en su pregunta por un momento antes de responder. Me siento renacida, dije finalmente. Como si hubiera pasado por un fuego que me consumió por completo, pero de alguna manera logré emerger de las cenizas, más fuerte y más sabia. Clara me abrazó fuertemente, y sentí que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Pero esta vez, eran lágrimas de gratitud y de esperanza. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio una vez más, salí al jardín. La luna llena bañaba todo con su luz plateada, dando al lugar un aire casi mágico. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco de la noche. Lo logré, mamá y papá, susurré a las estrellas. No de la manera que esperaba, pero lo logré. Y esto es solo el comienzo. Mientras volvía a entrar en la casa, sentí una certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, estaría bien. Había enfrentado lo peor y había sobrevivido. Había renacido de las cenizas de mi pasado, y el futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. La casa, que una vez fue el escenario de mi peor pesadilla, ahora se había convertido en el símbolo de mi renacimiento. Y yo, Mariana, ya no era una víctima ni una sobreviviente. Era una mujer fuerte, resiliente,
lista para escribir el próximo capítulo de su vida con sus propios términos. Mientras me preparaba para dormir en mi antigua habitación, ahora renovada y llena de nueva energía, sonreía al pensar en todo lo que había logrado y en todo lo que aún estaba por venir. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de duda y de triunfo me había llevado a este punto. Y aquí estaba yo, renacida de las cenizas, lista para volar.